hoy les voy a hablar sobre los haces de la médula espinal. Bueno, antes que todo vamos a saber que en la médula espinal van a haber fibras ascendentes y descendentes. Estas fibras ascendentes y descendentes van a estar organizadas en haces que van a ser más o menos específicos, no, más o menos definidos, y van a ubicarse en regiones específicas de la sustancia blanca. El conjunto de fibras que van a tener el mismo origen, el mismo trayecto y la misma terminación se denominan haces o fascículos. Estos haces o fascículos se pueden ubicar en uno o más cordones de la sustancia blanca. Como sabemos, existe el cordón posterior, el lateral y el anterior. Con esta premisa también podemos decir que un cordón puede dar paso a varios fascículos, los cuales van a tener obviamente un distinto trayecto, van a conducir otro tipo de impulsos, etc. Y por último, vamos a tener que van a haber fascículos largos y fascículos cortos. Los fascículos largos son los que van a ubicarse hacia la periferia, mientras que los fascículos cortos se van a aproximar hacia la sustancia gris. Los haces medulares ascendentes. Van a haber fibras, obviamente, fibras aferentes. Obviamente, aferencia tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, estas fibras aferentes van a llegar y se insertan en la médula por medio de la raíz posterior. Una vez que se insertan en la médula por medio de la raíz posterior, obviamente van trayendo los impulsos que tienen que ver van a traer impulsos sensitivos, y estos impulsos sensitivos van a tener una dirección rostral en la médula. Esta dirección rostral va a hacer que los impulsos que estén relacionados con el dolor, la temperatura, el tacto y la sinestesia siendo la sensibilidad al movimiento y la posición articular, estos de aquí van a estar agrupados u organizados en fascículos, y estos fascículos van a estar separados entre sí. Pero así también estas aferencias no solo traen impulsos sensitivos, sino que también pueden acaparar impulsos que hayan sido receptados por receptores de estiramiento táctiles, valga la redundancia. Y estos de aquí van a llegar de manera directa o por medio de núcleos de relevo hacia el cerebelo. Y el cerebelo, como nosotros sabemos, no tiene una actividad tan sensitiva que digamos, pero lo que importa aquí es estos estímulos, estos impulsos, que van a tener una importancia vital en el momento en el que el cerebelo va a actuar como un regulador del tono muscular y la coordinación de la motricidad. Ya, las columnas blancas posteriores. Primero vamos a tener que van a adentrarse unas fibras que van a estar densamente mielinizadas. Estas fibras que van a estar densamente mielinizadas van a entrar al cordón posterior. Pueden darle aquí. Ya. Estas fibras van a querer entrar al cordón posterior de la siguiente manera. Como lo explicaron al principio de la clase, van a tomar una curva con una concavidad y con dirección medial van a ir bordeando el asta posterior gris, y de esta manera entran al cordón posterior. Una vez que entran al cordón posterior van a bifurcarse en haces largos ascendentes y haces cortos ascendentes. Haces cortos descendentes y haces largos ascendentes. Haces largos ascendentes y haces cortos descendentes. Ya, estos de aquí estos de aquí van a tener una organización somatotópica. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente todo este proceso va a darse alrededor en todos los segmentos medulares. Entonces, la organización somatotópica va a darse de la siguiente manera. Cabe recalcar que voy a hablar todo en el cordón posterior. Las fibras que provienen de los segmentos sacros, las cuales van a ser más largas, se van a ubicar en la parte medial y en la parte posterior. Las fibras que vengan de los segmentos cervicales, las cuales son más cortas, van a ubicarse en la parte lateral, mientras que las fibras que vienen de los segmentos torácicos y lumbares se van a ubicar en la parte intermedia. Y cabe recalcar que la cantidad de fibras que se emiten por segmentos medulares va a ser proporcional al tamaño de la raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que, como sabemos, hay engrosamientos en la médula. Entonces, debido al engrosamiento que existe en el segmento cervical y en el segmento lumbar, en esos segmentos van a haber una mayor cantidad de fibras presentadas de esa manera. Ya. Entonces, vamos a tener que... Regresen al dibujito.
Entonces, aquí vamos a ver la primera somatotopía o somatotopia en relación con la propiocepción consciente. Somatotopia o somatotopía es la forma como está ubicado el cuerpo, ya sea en el cordón blanco posterior, en el cordón blanco lateral en relación con dolor y temperatura, o incluso en el arco espinal, que lo veremos en la siguiente clase. Esta sería, por lo tanto, la primera forma de somatotopía. Y esto, en relación a la médula, se llamará somatotopía de propiocepción consciente. Entonces, a medida que los estímulos de propiocepción consciente, o sea, 1. Vibración. 2. Tacto epicrítico. 3. Discriminación táctil de 2 puntos. 4. Presión y diferencias de presión. 5. Actividad articular. 6. Posturas segmentarias. 7. Esteroestesia. 8. Cuando ascienden de abajo hacia arriba, hacen que la persona en la médula más rostral, o sea, en la parte más alta, esté ubicada de tal manera que las patitas miran hacia adentro y los brazos miran hacia afuera. Y lo podemos dibujar más o menos así. Los piecitos, dividámoslo de una vez. Imaginémonos que estamos en la parte más alta de la médula, o sea, en el nivel más alto de la médula cervical. Y podemos utilizar hasta incluso un elemento mucho más amplio, transversalmente hablando, en la médula cervical, que sería ¿de dónde a dónde? Entre C5 y T1, que es de donde sale quién, o donde está ubicado qué cosa. El ensanchamiento cervical, o el primer ensanchamiento, el más rostral. Entonces dividámoslo con su respectivo surco intermedio posterior. Imaginémonos que esta es una médula cervical, la más ancha transversalmente hablando y no tanto antero posteriormente hablando. Entonces, todo lo que es sacro va a estar ubicado hacia adentro. Al lado del sacro va a estar ubicado lumbar, y pasando la línea en relación con el surco intermedio posterior estará lo que es recepción propioceptiva consciente de la médula torácica, y siempre más afuera la médula cervical. De tal manera que el fulano, o sea, nosotros, somatotópicamente hablando, la propiocepción consciente estará ubicada, aquí estaría el cuello, no pongo la cabeza porque la cabeza es arriba, es un tallo cerebral, ¿ya? Entonces pongo el cuello, los miembros superiores y el tronco y los miembros inferiores. De tal manera que la persona está ubicada de esta forma. Los piecitos para adentro, los piecitos con las partes bajas, y todo lo que es miembros superiores hacia afuera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa somatotopia es la somatotopia propioceptiva consciente. ¿Por qué es interesante esta cuestión? Porque clínicamente hablando, ustedes pueden hacer diferenciación de los síntomas y signos dependiendo del sitio que está lesionado. No es lo mismo que esté lesionada la médula cervical en relación al cordón blanco posterior, no es lo mismo que esté lesionado el bulbo raquídeo en relación con la propiocepción consciente, no es lo mismo que esté lesionado el puente en relación con la propiocepción consciente, no es lo mismo que esté lesionado el mesencéfalo en relación con la propiocepción consciente. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido lo digo? Porque a medida que esta somatotopia va ascendiendo en lo que a propiocepción consciente se refiere, va rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj exactamente 90 grados. O sea, si esto es médula, las patitas están adentro y los miembros superiores están afuera.
Pero cuando esto se transforma en bulbo, rotan 90 grados en el sentido contrario a las manecillas de reloj. O sea, si estos son las patitas y estos son los bracitos, hace exactamente esto. De tal manera que en el bulbo raquídeo, lo que es miembros superiores estaría atrás y lo que es miembros inferiores estaría adelante en el bulbo. Subo un poquito más al puente y hago esto. Roto 90 grados en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Los bracitos estarían ahora sí hacia adentro y las patitas estarían hacia afuera. Y si subo más al mesencéfalo, ya no puedo hacer esto, pero terminaría haciendo esto. De tal manera que médula cambia 90 grados en contra, bulbo cambia 90 grados en contra, en puente cambia 90 grados en contra y termina en el mesencéfalo de nuevo 90 grados en contra de las manecillas de reloj. Eso les va a servir brutalmente cuando examinen pacientes reales. ¿Sí me entendieron ahorita? Ok, sigamos. Bueno, aquí tenemos el cordón posterior, el cual está dividido por el tabique intermedio posterior, que lo va a dividir en una parte medial y una parte lateral. En la parte medial vamos a encontrar al fascículo grácil o fascículo delgado, y en la parte lateral vamos a encontrar al fascículo cuneiforme. Estos fascículos van a ascender de forma ipsilateral hacia el bulbo. Una vez que llegan al bulbo van a hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran en los núcleos homónimos, es decir, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Entonces, Gol es medial y Burdas es lateral. ¿Cómo se forma y de dónde se forma Gol y desde dónde se forma Burdas? El Gol es en toda la médula. Sí. ¿Pero se forma en toda la médula o no? No, o sea, el fascículo grácil se encuentra en todos los segmentos medulares, mientras que el cuneiforme ¿Pero se forma o no? Se forma. ¿Cómo que se forma? En toda la médula. No lo entiendo. Gol está en todos lados, ¿ya? ¿Pero se forma en todos lados? Les pregunto por qué. Gol está en todos lados, como Diosito, que entre comillas no existe, pero bueno. Pero Gol, estando en todos lados, ¿se forma en todos lados? ¿Por qué? Porque se encuentra en todos los segmentos medulares, y si se encuentra en todos los segmentos medulares, tiene que estar formado en todos, pues no puede estar incompleto. ¿De dónde a dónde se forma Gol? Desde el segmento Desde S4 a C1 hasta T7. En cambio, Burdach no puede formarse porque todavía no hay inervación proprioceptiva consciente de aquí, de acá para arriba, o sea, tórax y en particular miembros superiores. Entonces, este fulano de acá no existe, pero se forma desde T6 hasta C2. ¿Eso qué significa? Que Gol se forma entre C4 a T7, pero por encima de T7 ya no se forma, pero sigue subiendo, porque se formó abajo. Al ir subiendo, se va perdiendo la cantidad de fibras, pero en cambio Burdach va ganando fibras porque recién están entrando la inervación sensitiva de propiocepción consciente, pero del miembro superior. Eso significa que entre S4 y T7, Gol lo van a ver en las placas con Cristian, súper grueso, recontra que grueso, porque están ascendiendo propioceptiva conscientemente hablando entre S4 hasta formarse en T7. Pero por encima de T7, o sea de T6 para arriba, ya no se va a formar ya no se va a formar Gol, pero Gol sí sigue subiendo. Pero a medida que va subiendo, como ya no hay fibras que se sumen para hacerlo más gordito, se va adelgazando. Pero en cambio sucede lo contrario con Burdach. Burdach recién se forma en T6, pero se nutre recontra que de fibras en C2. Entonces se ve una diferencia brutal entre ver cortes muy bajos de médula sacra, donde ustedes ven mucho Gol y nada de Burdach, pero en el momento en que ven la transición entre Gol y ya se forma de T6 para arriba, Burdach, Gol, a medida que va subiendo de T6 para arriba, Gol va adelgazándose porque ya no hay fibras que lo formen, pero él sigue subiendo. Pero en cambio, de T6 para arriba, Burdach se va haciendo mucho más grueso. Sí creo que me hice entender. Sí, ok.
Ya, una vez que hacen sí, me olvidé de decir, el fascículo grácil va a estar formado por fibras que salen de los segmentos sacros, lumbares y hasta los 6 segmentos torácicos inferiores, mientras que el fascículo cuneiforme está formado por fibras que salen de los 6 segmentos torácicos superiores y los cervicales. Ahora sí, ya, una vez que hace sinapsis en los núcleos del bulbo, estos de aquí van a proyectar fibras. Estas fibras van a tener, perdón, puedes volver. Ya. Acá está. Estas fibras, aquí están. Estas fibras de aquí van a tomar una curva con dirección medial. Estas fibras tienen un nombre, se van a llamar fascículos derciformes internos. Y estos fascículos derciformes internos se van a agrupar y van a formar el lemnisco medial. Y el lemnisco medial va a ascender de manera contralateral, porque aquí hubo un cruzamiento, y van a llegar y van a terminar en la porción caudal del núcleo ventral posterolateral del tálamo. Sí, ya. Ahora, también las columnas blancas posteriores van a estar encargadas de la conducción de impulsos que tengan que ver con el tacto, la presión y la sinestesia. Y estas fibras, estos fascículos van a estar organizados en un complejo multisináptico muy específico. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber fibras que se van a encargar solo de la conducción de impulsos relacionados con el tacto, asimismo van a haber otras que se van a encargar de la presión y otras que se van a encargar de la sinestesia. Aparte van a tener un alto grado de discriminación espacial y discriminación temporal. También van a tener la capacidad de poder discriminar entre dos puntos. Esto es una pregunta que yo le quería hacer. Esto de aquí se refiere a que, por ejemplo, cuando uno puede poner dos plumas. O sea, un compás. Se usa un compás neurológico. Ya eso, o sea, se supone que se juntan las dos y la persona no está viendo y le preguntan si siente uno o siente dos. Eso es discriminación táctil de dos puntos distintos en un mismo segmento muscular. Ya, y va a conducir impulsos así como también van a encontrarse receptores en las superficies articulares y en las cápsulas articulares que van a ser estimulados por el movimiento. En el momento en el que el movimiento estimula estos receptores, va a crearse el impulso que tiene que ver con la sinestesia. Las dos cualidades o calidades que más rápido se detectan, esto no es neuro, esto es clínica, las dos calidades, les va a servir, las dos calidades o cualidades de la propiocepción consciente que más rápido se pierden en forma normal en un anciano, obviamente es anormal si no es un anciano, y eso ya es patológico y obedece a hipovitaminosis por B12, a infecciones por VIH, a infecciones por HTLV1, a espondiloartrosis osteocervical, a esclerosis múltiple, mieloma múltiple, tabes dorsal, bla, bla, bla. Eso es patológico. Pero las dos primeras calidades de la propiocepción consciente que se pierden en el anciano son, primero, la vibración y segundo, la discriminación táctil de dos puntos. Pero siempre, siempre, en todo anciano mayor de 70 a 75 años, la primera calidad o cualidad de propiocepción consciente que se pierde es específicamente la capacidad de sentir la vibración, porque por un desgaste epidérmico normal se pierden los discos de Merkel y todos los discos en relación con discriminación de dos puntos, bla, 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 en las plantas de los pies. Todo lo que es Meissner y Merkel se va perdiendo normal por el desgaste normal de la ancianidad. Y se pierden precisamente en donde hay más riqueza de este tipo de receptores en relación con discriminación de dos puntos y con vibración. Eso sucede en un anciano normal. Ahora, lo que el compañero de ustedes decía, en relación con la discriminación de dos puntos, es súper interesante, por lo menos tener una idea de qué significa. La capacidad que tienen los músculos para sentir la discriminación táctil de dos puntos es mucho más compleja y en menor distancia de separación de dos puntos, mientras más pequeño, pero a la vez más complejo es el músculo.
Lo contrario, si el músculo o el paquete muscular que recibe la calidad de discriminación táctil de 2 puntos es mucho más grosero, se tiene que abrir mucho más la discriminación táctil de 2 puntos para que la corteza discrimine a lo que estoy haciendo sentir el fulano, no como un solo estímulo, sino como 2 estímulos. Les explico con este ejemplo. La lengua es un músculo muy pequeño, pero recontra que hábil en todos los sentidos, fantástico. La lengua, los músculos de la lengua tienen una apertura de discriminación táctil de 2 puntos de 1 milímetro. Los labios de 2 a 3 milímetros. El pulpejo de los dedos de 3 a 5 milímetros. La palma de las manos de 8 a 15 milímetros. El dorso de las manos de 20 a 30 milímetros, pero en los músculos de la espalda o en la nalga o en los muslos, bla, 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 es mucho mayor de 4 y a veces incluso muy superior a 7, pero centímetros. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo utilizo un compás, lo pueden hacer con un compás whatever, y los 2 compases que tengan 2 puntas no tan filudas, sino romas. Si ustedes aplican un estímulo y hacen un estudio de resonancia funcional en el paciente mientras están infligiendo ese estímulo, y ustedes abren el compás y pinchan la lengua en 1 milímetro, o sea, separan las 2 puntas 1 milímetro, ¿sí? Si ustedes lo abren milimétricamente un poquito por encima de 1 milímetro, mi corteza cerebral lo analiza como que fueran 2 puntos. Pero si yo lo cierro por debajo del mínimo 1 milímetro, o sea, 0.90 de milímetro, la corteza cerebral lo analiza como que fuera 1, pero en realidad lo estoy pinchando con 2 estímulos. Lo mismo se aplica para el resto. ¿Qué sé yo? Si lo hago en los labios, es de 2 a 3 milímetros. Si yo vengo y utilizo el mismo compás de discriminación táctil de 2 puntos y lo cierro por menos o por debajo de 2, o sea 1.5, lo estoy haciendo con 2 estímulos. Pero funcionalmente mi corteza lo analiza por estar debajo de lo mínimo como que fuera un solo estímulo. En cambio, si lo abro por encima de 3, o sea 3.5, mi corteza lo analiza como realmente lo estoy haciendo, con 2 estímulos. Y lo mismo se aplica en el resto. Eso fue lo que quiso decir. Creo que sí me entendieron. Sí, sigamos. En relación con algo que no sale mucho en los textos. Mientras los fascículos estos van subiendo, también hay fibras que van descendiendo dentro del cordón blanco posterior. Algo relativamente nuevo es que antes se pensaba que todas las fibras que ingresaban a la médula y que formaban el cordón blanco posterior, el 100% ascendían hacia arriba, hacia los núcleos de Golgi-Burdach, valga la redundancia, pero en realidad solamente ascienden el 25%. Entonces, dentro de las fibras que ascienden, las que ascienden, tenemos en primer lugar las fibras de Golgi-Burdach. Entonces, en realidad, Golgi-Burdach asciende en realidad en un 25%. ¿Eso qué significa? En términos matemáticos exactos, que por cada 4 fibras, obviamente son un chorronchonchón de millones, pero por cada 4 fibras de propiocepción consciente que ingresan y ascienden, solamente llega una en Golgi-Burdach. ¿Sí? O sea, no llegan el 100%. Hay un 20% que mientras van ascendiendo, se van quedando, pero no en el cordón blanco posterior, sino en las astas posteriores. Y se queda específicamente en las láminas 4 y en las láminas 5. Estas fibras en particular se encargan para la piel, para tactos muy particulares de la piel, eso lo veremos ya al final de médula, ya cogiéndola en conjunto, para aspectos muy particulares de presión sobre la piel y ciertas calidades de dolor en la piel, y también para estímulos mecánicos del pelo. Por ejemplo, si yo cojo X vello de mi superficie de mis brazos, por decirlo así, y lo quiebro, el quebrarlo provoca un estímulo químico brutal en estas 2 láminas en particular con el cordón blanco posterior. Y hay un número aún desconocido de porcentajes de fibras que mientras van ascendiendo se van quedando en las astas posteriores.
y en particular en las láminas 1 y 2, pero que son de resección de dolor. Pero esto es propio sección consciente. Probablemente esas fibras sean ¿qué cosa? ¿A quién se le ocurre? Lo dije hace un rato. Lo dije hace un rato. Las que permiten ¿qué cosa? Que las fibras mielinizadas, gruesotas, bla bla bla, de tipo A beta, que son las que forman el cordón blanco posterior, en algún momento cuando son adecuadamente estimuladas en X, Y o Z, circunstancias de un día común y corriente, sean estimuladas para permitir que la compuerta, que originalmente se abrió, se cierre y el dolor no ascienda por el otro lado de la médula. ¿Lo dije o no lo dije hace un rato? Ya, a eso me refiero. Ok, estas son las que ascienden. Y hay otras que también en el cordón blanco posterior descienden. Las que descienden son de dos tipos. Las que vienen del sistema nervioso periférico y las que vienen del mismo sistema nervioso central. Las primeras, las que vienen del sistema nervioso periférico, ¿vienen desde dónde? ¿Desde dónde vendrían? Si vienen del sistema nervioso periférico. ¿De dónde sale la fibra medial que forma el cordón blanco posterior? Del ganglio de la raíz dorsal. Ok, entonces, del sistema nervioso periférico, específicamente del ganglio de la raíz dorsal, salen fibras que cuando entran en la médula no ascienden como las que están acá arriba, sino que hacen lo contrario, descienden. Y cuando descienden, viniendo del sistema nervioso periférico, o sea, del ganglio de la raíz dorsal, terminan en la lámina 6, en la 7 y en la 9. Las otras que descienden, ¿de dónde salen? Del sistema nervioso central. Esas que salen del sistema nervioso central salen de los núcleos que están en el bulbo, o sea, el núcleo de Golgi y el núcleo de Burdach. Y estas, descendiendo en el mismo cordón blanco posterior que está ascendiendo hacia arriba, o sea, hacia la corteza cerebral, mandan fibras a través de Golgi, el núcleo de Golgi, y mandan fibras a través del fascículo de Burdach, el núcleo de Burdach, para terminar en las láminas 1, 4 y 5. Entonces repito, las que descienden por el cordón blanco posterior y que provienen del sistema nervioso periférico proceden del ganglio de la raíz dorsal, ingresan a la médula y se van para abajo, pero para terminar en la lámina 6, la lámina 7 y la lámina 9. Después entenderán qué quiero decir con eso, cuando ya vean todo en conjunto. Y las que salen del sistema nervioso central descienden en fascículos que están ascendiendo, o sea, hacen exactamente lo contrario, solamente para manejar ¿qué cosa? Retroalimentación de la propiocepción consciente. Es como que afianzan la propiocepción consciente que va ascendiendo mientras va ascendiendo y ellos hacen descender la misma propiocepción consciente. Es un sistema de retroalimentación que mantiene la propiocepción adecuadamente mientras va subiendo. Estas fibras que descienden del sistema nervioso central lo hacen precisamente desde los núcleos a donde van a llegar las que ascienden. Son los núcleos de Golgi y Burdach, pero que están en el bulbo. Cada uno de ellos, Golgi y Burdach, mandan fibras que descienden por su Golgi y por su Burdach, pero para terminar en otras láminas, en la 1, en la 4 y en la 5. ¿Sí me entendieron? Sigamos. Bueno, ya ahora el haz espinotalámico anterior. A diferencia de las columnas blancas posteriores, el haz espinotalámico anterior va a tener un origen en neuronas que se van a encontrar dentro de la médula. Se descubrió, se identificó que las neuronas que originan al haz espinotalámico anterior se encuentran dentro de la médula de dos maneras, una manera fisiológica y una manera anatómica. La manera fisiológica fue por medio de estimulación antidrómica estimulación antidrómica en los núcleos de relevos sensitivos específicos del tálamo. Mientras que el método anatómico fue por medio de un trazado de transporte retrógrado de la enzima peroxidasa del rábano picante. El haz espinotalámico anterior va a ser
que a ver, las células de origen se van a encontrar en las láminas 1, 4 y 5. Ya, estas neuronas van a mandar fibras y estas fibras van a hacer un cruce hacia el lado contralateral. Una vez que hacen el cruce hacia el lado contralateral, Llegan aquí, O sea, ingresó en el cordón blanco posterior, pero la fibra medial del cordón blanco posterior, la que se mantiene como cordón blanco posterior, se medializa, pero la otra se lateraliza y se mete en la lámina 4, lo que les dije hace un rato. Entonces, cuando se mete en la lámina 4, se sinaptiza a la dendrita de una neurona cuyo soma está en la lámina 5. Y la neurona cuyo soma está en la lámina 5 proyecta un fascículo que lo que hace es cruza a las astas anteriores y se coloca en la comisura blanca anterior. Cruza la comisura blanca anterior a la otra mitad de la médula, en este caso si este es el lado izquierdo, se cruza al lado derecho y sube por el cordón blanco lateral de la médula, de mi hemimédula del lado derecho, y sube como eje espinotalámico anterior. Anterior porque está por delante del lateral, que lo vamos a ver después. ¿Sí? El cruzamiento se va a dar a nivel de la comisura blanca anterior. Este cruzamiento va a abarcar varios segmentos medulares y pues luego asciende contralateralmente en la médula. Mientras va ascendiendo a nivel del bulbo y de la protuberancia, a nivel del mesencéfalo y de la protuberancia, va a estar relacionado con el menisco medial. Aparte, este haz a nivel del mesencéfalo va a reducirse, o sea, el volumen de este se reduce debido a que van a haber unos ramos colaterales que se van a dirigir hacia la formación reticular. También tenemos que el haz espinotalámico anterior se va a encargar de conducir los impulsos que tienen que ver con el tacto epicrítico. Por eso cualquier tipo de lesión que abarque al haz espinotalámico anterior no va a ser muy representativa, debido a que el tacto epicrítico no solo está manejado por sino también por las columnas blancas posteriores. También a nivel del mesencéfalo, de aquí va a estar, el haz espinotalámico anterior va a estar compuesto por dos componentes, valga la redundancia, uno lateral que va a ser más grueso y que va a dirigirse hacia las partes caudales del núcleo ventral posterolateral del tálamo, mientras que su parte medial va a dirigirse hacia las regiones laterales de la sustancia gris periacueductal y también hacia las regiones vecinas de los núcleos intralaminares talámicos. El haz espinotalámico lateral, de aquí va a tener algunas semejanzas con el espinotalámico anterior. Primero, que de aquí va a tener sus neuronas de origen también se van a ubicar en el 1, en el 4 y en el 5. ¿Qué más?